Y bien, mis queridos hermanos y amigos, ¿qué tal? Buenos días. Les estamos felicitando por conectarse a esta hora, donde queremos presentarle la transmisión de la escuela dominical del día de hoy. Así que les animo a que ustedes allí en sus casas se pongan cómodos, busquen un sitio donde permanezcan y vamos a comenzar. Vamos a unirnos en esta hora a través de la red social Facebook y vamos entonces a estar adorando al Señor, pero antes les animo para que usted allí haga un alto en su hogar, quizás algunas cosas esté haciendo, las deje ahí y vamos entonces a dedicar esta hora para la gloria del Señor. Así que les animo allí donde usted se encuentra para que levante sus manos al Señor allí en su casa, en su hogar, y vamos a pedir la dirección del Todopoderoso, nuestro Rey, nuestro Señor, en esta hora, para que el Señor te bendiga y traiga sanidad a tu casa y bendición y provisión a tu vida. Padre Santo, Padre bueno, en esta mañana es un privilegio desde este lugar de entregar una palabra que tú has puesto en nuestros corazones para los hermanos, para las personas que hasta ahora nos sintonizan allí en sus hogares, allí en sus casas. Hoy trae sanidad, hoy trae salvación, hoy trae vida eterna, hoy trae restauración a este pueblo que está allí, Señor, que está allí en cuarentenado. Te pedimos, Dios de la gloria, que tú los fortalezcas, que tú los consueles, pero sobre todo levantamos nuestras manos para adorarte y decirte muchas gracias, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, pero sobre todo para decirte: bendice alma mía al Señor en esta mañana. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de tus beneficios. Eres el que sana todas nuestras dolencias. Eres el que perdona todas nuestras iniquidades. Eres el que rescata del hoyo nuestra vida. Eres el que nos corona de favores y misericordias todos los días, haciéndonos rejuvenecer como el águila. Gracias por esta oportunidad tan maravillosa que hoy nos está regalando, en el nombre de Jesús y para gloria tuya. Amén y amén. Vamos a seguir adorando al Señor. Ahí donde te encuentras, por favor, vamos a cantarle al Señor sus alabanzas, sus cánticos espirituales que son para la gloria de Él. Amo más que a mi
Señor, porque si hay algo de lo cual no queremos dudar, es del amor de Dios, ese amor maravilloso que tienes para con todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al hombre, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiero que tú le des gracias al Señor por los cuidados que Él ha tenido en estos días. Sabemos que el Señor es fiel. Quizá nuestro corazón, nuestra vida se preocupa y se angustia por lo que pueda pasar estos días, pero sabemos que el Señor es fiel y Él cumple su promesa. Queremos darte gracias por las provisiones y por las bendiciones que tú tienes para con tus hijos y para con tu siervo. Señor, en tus manos colocamos nuestra salud estos días. Colocamos en tus manos, Señor, el techo, el abrigo, el vestido, la comida, todas aquellas cosas que quizás nos preocupamos, y venimos hoy a colocarlas y a decirles gracias, porque si tú cuidas de las aves y de los lirios del campo, ¿cuánto más cuidará de nosotros, que somos tus hijos y somos tus siervos? Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos, por asistirnos. Tú has dicho en su palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque sé que tú estás conmigo. Gracias, Pastor de pastores. Seguimos adorándote y seguimos cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, eterno Cristo. Absolutamente soberano, Señor. Gracias, eterno Jesús. Gracias, eterno Jesús. Gracias, gracias, te lo adoramos. Mueve el estanque en mi ser. Muévete en este lugar, Espíritu Santo. Muévete en cada casa, en cada hogar, en cada familia.
entrar en tu casa. Dile en esta hermosa mañana: Espíritu Santo, necesito tu presencia, necesito tu gloria. Derrama tu gloria sobre mi vida en esta hora. Llévate el dolor, llévate la tristeza, llévate todo desánimo. Dile: pastor de pastores, unge mi cabeza hoy con aceite nuevo y mi copa esté rebosante, porque el bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días de mi vida. Dile: Espíritu Santo, te amo, te necesito hoy más que nunca. Ven a mi vida, ven en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Vamos a escuchar una promesa de la palabra de Dios por la pastora Nora. Nos va a entregar la promesa del día en el nombre del Señor. Muy buenos días para todos mis hermanos, amigos, todos los que me están escuchando. Y le dice el Señor en esta mañana, con mucho amor, dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor, que el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no falten de tu boca, ni la boca de tus hijos, ni la de boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre, porque Él está con todos nosotros. Lo más importante es que está en medio de nosotros, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la enfermedad. Ahí está el Señor. Eso nos debe llenar de gozo, de alegría. Dice: Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque estén todas estas cosas estén aconteciendo en este medio, en este mundo, pero el Señor, con su poder, con su amor, también te está diciendo: mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente, no temas ni desmayes, sino que solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el Señor le mandó a su siervo Moisés, que no se aparten de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que tú emprendas a hacer, para que sea bendecida su familia, para que sea bendecida todo lo que ustedes nos hacemos en nuestras vidas. Por eso el Señor te dice nuevamente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Que tengamos ese tiempo de leer la palabra de Dios. Aprovechemos bien el tiempo en casa. Que tú se propongas a leer la palabra de Dios. Diga: este año lo voy a empezar. Si tú no la has leído toda, que en orden, yo los animo para que ustedes lean la palabra de Dios. Porque que no nos apartemos de esta ley que es la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo nos saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Qué maravilloso que el Señor nos está animando, mis queridos hermanos. Dios nos ama. Sonríale la vida porque es buena, es bella. Sonría que Jesús te ama. Amén. Muchas gracias. Muy bien, a pesar de todas las circunstancias, saludamos a todos los que a esta hora se conectan y nos están viendo desde sus hogares, desde sus casas. Vaya la bendición pastoral y la bendición del Señor en esta hora. Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer tu rostro sobre ti y ponga en ti paz. Bueno, como decía la pastora, si no tenemos tiempo para leer la Biblia en esta temporada de cuarentena, créame que no tendremos lugar nunca para leer la Biblia. ¡Qué oportunidad tan maravillosa! Vamos precisamente a estar hablando de algunas cosas que podemos aprovechar y que son positivas en este momento de adversidad. Será en la reflexión de la palabra de Dios. Pero vamos a cantar un coro, o como decíamos antiguamente, un corito en el cual tú te puedas gozar y hacer palmas allí también en tu casa, porque
La iglesia, tu casa es una iglesia, no lo olvides, tu casa es una iglesia y es la iglesia que Dios te regaló para que tú pastorees, amado papá, amada mamá. La iglesia, tu casa es la iglesia. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, mis amigos, a esta hora les animo a que ustedes abran la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a pedir aquí al camarógrafo que nos acerque un poco la cámara y vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ubicarnos. Génesis capítulo 35 y los versos 1 en adelante. Génesis capítulo 35 versos 1 hasta el 5. Quiero que hagamos esta lectura de la palabra de Dios. Si tú tienes un ejemplar de las Sagradas Escrituras allí en tu casa, le animamos entonces para que la abra en Génesis capítulo 35 y los versos 1 en adelante, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Gracias al Señor. ¿Están conmigo? Amén. Bueno, saludamos a los hermanos que han hecho presencia en este lugar de forma física, así como también saludamos a la iglesia virtual que nos siguen desde sus casas. Quiero darles una palabra de fe, de esperanza, de consuelo en estos momentos difíciles que vive la humanidad. Génesis 35:1 en adelante, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí,
y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en el cual he andado. Versículo 4 de Génesis 35. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en pos de ellos, así como los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Gracias al Señor. Quiero comenzar con un pensamiento bien interesante que estaba leyendo por ahí. Alguien dijo: toda adversidad lleva en sí la semilla de un beneficio equivalente y aún mayor para aquellos que tienen una actitud mental positiva. Reiteramos el pensamiento: toda adversidad lleva en sí el beneficio o la semilla de un beneficio equivalente y aún mayor a las personas que conservan una actitud mental positiva. Quizá usted diga: eso es filosofía humana. ¿Saben ustedes qué dice Romanos 8:28? Es exactamente lo que está diciendo Romanos 8:28 en otras palabras. Y sabemos, dice el apóstol Pablo, y sabemos, no es que se lo mandaron a decir, sino que lo comprobó con su propia vida y en su propio ministerio. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Estaba leyendo lo que dice la Nueva Versión y lo que dice la traducción del lenguaje actual, y está diciendo: y sabemos que los que aman a Dios están en el propósito de Dios, las cosas les corroboran o les suceden o les acontecen para bien. Así como decían las antiguas: no hay bien que por mal no hay bien que por mal no venga. A veces hay cosas que no quisiera que pasaran en nuestra vida. Pues bien, quizás usted se pregunte en estos días de encierro, como se dice, quizás tú te preguntes en tu casa: ¿qué cosas positivas podemos sacar de este encierro llamado cuarentena, que más parece a tener la casa por cárcel, dicen algunos? Déjeme decirle: ¿sabía usted que tu familia pueden ser los mayores beneficiados en todo esto que nos está pasando? Incluyéndote a ti mismo, mi querido hermano. Se ha dicho tantas veces que la familia es la célula de la sociedad. Y si la célula de la sociedad, que es la familia, está enferma, ¿cómo cree que está nuestra sociedad? ¿Por qué? Porque todo comienza por nuestra familia. Déjenme decirle, mis queridos hermanos, que es en la familia donde se forma el individuo de forma afectivamente, se forma moralmente, se forma espiritualmente. Es en la familia donde se forma el pastor, es en la familia donde se forma el juez, es en la familia, el hogar, donde se forma el abogado, el policía, donde se forma también lamentablemente el antisocial. Es en la familia donde también crece y se forma el sicario, el delincuente. El gran filósofo matemático Pitágoras, hace muchos años antes de Cristo, dijo algo: eduquen al niño y no habrá necesidad de castigar al hombre. Por lo tanto, si nuestras células están enfermas, que son nuestra familia, nuestra sociedad, está pasando las situaciones difíciles que vemos, y lamentablemente la iglesia no es la excepción. Por eso el objetivo número 1 que tiene Satanás, el enemigo, es destruir la familia. ¿Sabía usted, mi querido hermano y amigo que me sintoniza, que nos está viendo desde su casa, que el atentado más grande hacia la familia en estos últimos tiempos es precisamente la ideología de género? El enemigo ha querido poner filosofías destructivas. La ideología de género es un golpe bajo a nuestra sociedad.
donde el matrimonio, que es el núcleo familiar, pierde totalmente su identidad y su propósito como complemento, procreación, testimonio y unión. Todos estos propósitos de Dios al establecer el santo matrimonio realmente desaparecen. Todos sabemos que la ideología de género promueve la unión y los matrimonios del mismo sexo. ¿Qué se pierde? Se pierde el propósito de la procreación. Allí no hay procreación. Se pierde el propósito del complemento o de la ayuda idónea. Allí no hay ayuda idónea. Porque todos sabemos que el hombre es débil donde la mujer es fuerte, y la mujer es fuerte donde el hombre es débil. Entonces no puede haber complemento. Además, se pierde la identidad de niños que crecen y no tienen una identidad sexual. Es el atentado más terrible, que inclusive está siendo patrocinado por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, estas ideologías destructivas. Se dice también que la sociedad romana cayó no porque otro imperio lo extinguiera, sino por la degradación de la familia y la degradación de la moral. Tal imperio desaparece. ¿Tú quieres leer esto? Romanos capítulo 1 y los versos 18. Romanos capítulo 1 y los versos 18 al 31. No vamos a dar lectura a esta palabra. Te pedimos que tú la tomes para que la leas allí en casa y se dé cuenta por qué la sociedad romana cayó. Note usted que los babilónicos fueron destruidos porque se levantó un poderoso imperio llamado los persas. Los persas fueron destruidos porque se levantan los griegos. Pero note usted que los romanos se levantan y destruyen y absorben toda la cultura de los griegos. Pero los romanos no los derrotó otro imperio. Los romanos no cayeron porque otro imperio los derrotó. Los romanos cayeron porque la familia se acabó, porque la familia se deterioró, porque los hombres olvidaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la retribución. Eso es lo que está diciendo entonces la bendita y gloriosa palabra de Dios. Pues bien, en esta mañana quiero entregarles a ustedes esta reflexión que la hemos llamado restaurando el altar familiar. Restaurando el altar familiar. En ninguna época de la vida y del mundo entero habíamos tenido tanta oportunidad de pasar tanto tiempo con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra esposa. Aunque hayan otras cosas que se queden, quizá la economía se deteriore, quizás no haya plata para comprar el artefacto electrónico que solemos comprar, quizá no haya plata para comprar ladrillo y cemento. Pero déjeme decirle que estamos construyendo en la época más propicia para construir en lo que la Biblia llama la casa. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 127:1? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan. ¿Quiénes? Los que la edifican. Para el Señor la casa no es la estructura de ladrillo y de cemento y de materiales de construcción. Para el Señor la casa es la familia, formada por papá, por mamá y por hijos. Esa es la casa que el Señor quiere que nosotros construyamos. Y nunca en la vida habíamos tenido la oportunidad de estar tan cerca y de permanecer tanto tiempo al lado de nuestros hijos como ahora. Porque Dios quiere que, al igual que Jacob, reconstruya el altar familiar. Dios quiere que tú y yo hagamos un altar familiar allí en nuestras casas. Dios quiere inclusive que tu casa se convierta en una casa de oración y se convierta en una iglesia. Porque así lo dice la palabra, la iglesia que está en tu casa. El apóstol Pablo, cuando enviaba sus saludos a las cartas pastorales, les decía, salúdenme a fulano y a la iglesia que está en tu casa. Dios quiere que en tu casa se levante, entonces sea restaurada, se levante un altar. Es interesante que cuando Dios le dio la orden al profeta, al patriarca Jacob, de que levantara un altar,
Y note que fue una orden, no fue algo así como opcional. Y Dios mismo le da la orden al patriarca de levantar un altar, no como una opción, sino como un mandamiento. Mire lo que dice Génesis 35:1. Y Dios dijo a Jacob, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Parece que Jacob había olvidado por un momento, por unos años había olvidado la familia. Y la familia de Jacob era una familia ya descarriada. Se habían apendizado muchos ídolos al parecer de los dioses de los cananeos sobre la familia de Jacob. Pero ahora Dios le da la orden, quédate, restaura su hogar, restaura el altar familiar. Nota, el altar siempre nos habla de adoración. El altar nos habla de búsqueda del Señor y de su presencia. Los altares antiguos eran hechos de piedra. Hoy son las piedras, hoy nosotros, los integrantes de la familia, somos piedras vivas. Lo dice 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces el altar nos está hablando. Jacob está llamado a restaurar lo que había visto hacer tantas veces a su padre y había oído hablar de su abuelo Abraham. Recordemos que Abraham es llamado el patriarca de los altares, porque donde quiera que Abraham estaba no podía faltar un altar de adoración. Recuerde que en la época de los patriarcas no habían iglesias, no había lugares de reunión. Cada uno hacía su propio altar en su casa y adoraba al Señor. Pero hay algo bien interesante, y es que cuando Dios le da la orden al patriarca Jacob de restaurar el altar, Jacob entiende que antes de adorar hay que hacer algo muy importante, y es que antes de adorar hay que limpiar. Antes de adorar hay que limpiar el templo, que ahora no está hecho de ladrillo y cemento, sino que tú eres templo, tú eres casa de Dios, lo dice el apóstol San Pablo. Y hay que limpiar ese templo. Entonces Jacob, cuando Dios le da la orden de que tienes que hacer ese altar, Jacob inmediatamente quiere restaurar y quiere santificar primero su casa. Versículo 35, 2 al 3. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo dijo Josué en el capítulo 24 y el verso 15. Note que Jacob está llamado a hacer un altar, está llamado a adorar. Pero Jacob entiende que hay que limpiarnos de la contaminación de los ídolos. Sea esta, mi querido padre de familia, mi querida madre de familia, sea esta la oportunidad para bendecir, para santificar, para reunir su familia. Y sea el momento preciso para decir qué cosas nos están dañando y nos están afectando como familia. ¿Qué cosas hay en nuestro hogar, en nuestra casa? ¿Qué cosas tenemos que sacar? ¿Qué cosas tenemos que extirpar de nuestra familia? ¿Qué clase de ídolos hay que sacar que nos están quitando el tiempo que debemos darle a Dios? Cuando hablamos de idolatría, note que la casa de Jacob estaba llena de idolatría. Aún sus reliquias y sus templecitos y sus réplicas de los ídolos de los pueblos cananeos, aún las tenían en sus orejas, en sus zarcillos, en sus cadenas, como hoy en día suele suceder: engarzar el ídolo en una cadena o ponerlo o adherirlo al cuerpo. Eso estaba sucediendo allí con los hijos de Israel. Pero lo interesante es que Jacob, como hombre espiritual, porque Jacob es un hombre que vive las tres etapas que puede vivir muchos cristianos. Jacob vive como un hombre natural que no conoce de Dios nada. Jacob tiene un encuentro personal con Jesús, con el Señor, y entonces, pero él, su vida espiritual no cambia mucho. Él sigue haciendo cosas de la carne, sigue engañando y siendo engañado. Pero finalmente a Jacob Dios se le aparece en Peniel.
Y es allí donde es tocado y finalmente queda cojo, pero ahora es un hombre espiritual. Y Jacob, como hombre espiritual, después que Dios lo trató, ahora sabe que para adorar hay que limpiar la casa primero. Y una vez limpia la casa, este hombre de Dios sabe muy bien que tiene autoridad. Me llama la atención que Jacob le dice a sus hijos, bueno, despójense de todos los ídolos. ¿Y qué pasó? Inmediatamente los hijos le dijeron, sí papá, aquí está esto, yo tenía este ídolo, yo tenía este otro, y lo fueron entregando, y nos imaginamos que hicieron un montón de todos aquellos amuletos y aquellos ídolos que tenían el pueblo, que tenían los hijos de Israel. Eso se llama tener autoridad, que cuando el padre de familia dice, entonces tiene que cumplirse. En algún lugar de La Mancha, como dice un predicador, le estaba sugiriendo a una hermana que no podía venir a la iglesia por X o Y motivo. Le estaba diciendo, hermana, entonces ayune en tu casa. Y ella me dijo, no pastor, es que allá no puedo. ¿Y por qué no puedes, hermana querida? Y me dijo, no, es que allá está mi hijo y él pone esas rancheras de Darío Gómez. Y no, eso no. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde está la autoridad de los papás? Entonces, ¿quién es el que manda en la casa? Por Dios. ¿Quién manda en la casa? ¿Acaso mandan los hijos? Oh, mis queridos hermanos, nos ha hecho falta a nosotros como padres ratificar nuestra autoridad y hacerles sentir y hacerles ver a nuestros hijos quién es el que manda. Mis queridos hermanos, Jacob, tráeme los ídolos. Y nos imaginamos que cada uno de esos muchachos hizo cola para entregar su idolatría. Pero yo quiero decirles algo. ¿Cuáles son los ídolos de los cuales las familias de hoy estamos llamados a despojarnos? Quizás tú digas, no, en mi casa no hay idolatría. Hace muchos años que salí de la iglesia de Roma, donde adoraba a San Mengano y a San Cipriano y a todos estos ídolos. Ya, yo limpié, ya en mi casa no hay ídolos. Debe decirle que ahora los ídolos, lamentablemente, no son de yeso. La mayoría no son de yeso, no son de madera. Los ídolos están en el corazón. ¿Y quiere usted la definición de lo que es un ídolo? Ya te la voy a decir. Ídolo es todo aquello que no siendo Dios es adorado y tenido en cuenta como si fuera Dios. Es decir, ídolo es todo aquello que le quita la prioridad al único que merece toda la adoración y toda la gloria. Si tú tienes en la casa algo que para usted es lo primero y ya hizo Dios, déjeme decirle que es un ídolo. Y para muestra de un botón, mis queridos hermanos, ¿cuáles serán tus ídolos? ¿Cuáles serán tus ídolos en estos últimos tiempos? ¿Qué cosas? ¿Cuáles son estos ídolos? Vamos a mencionar algunos posibles ídolos que hoy están en medio también del pueblo de Dios. Por ejemplo, ¿acaso ese ídolo no es el chat? ¿Acaso ese ídolo no puede ser de pronto el celular? El Facebook, la televisión, el deporte, la belleza física, que no es otra cosa que la corpolatría, es decir, la adoración al cuerpo, tu figura. Conocemos muchas personas que hacen dietas de hambre solo por conservar su figura. Conozco personas que se han enfermado. Tú encontrarás la historia de las anoréxicas precisamente porque están cuidando ¿qué? Su cuerpo, su figura. ¿Acaso los ídolos es la pornografía? La glotonería, por favor. ¿Qué tal? Alguien estaba diciendo estos días, lo único que no me gusta de los tapabocas hoy en día es que, Señor, si hubieran tapabocas con candado, sería de pronto mejor. ¿Quién vende un tapabocas con candado? Porque en esta cuarentena, le da uno una comedera y una comedera y una comedera. ¿No será acaso la gula? ¿No será acaso la gula idolatría? Claro, es detenerse. La glotonería es idolatría. El sexo o la sexualidad fuera del matrimonio, idolatría. ¿Cuáles son los ídolos hoy en día?
Conozco personas que tan pronto se despiertan, en lugar de decir gracias Señor por este día, aún uno se despierta y aún antes de abrir los ojos, de gracias Señor, mira, amanecí vivo, amanecí respirando todavía, es motivo de darle gozo. No, despiertan y en el nochero y ¿sabe qué están buscando? El celular. ¿Se ha vuelto qué? Se ha vuelto un ídolo, lamentablemente, porque es la prioridad. Yo hice un compromiso con el Señor. Quizá usted diga, pastor, me está hablando, está volviendo como fanático. No, el problema no es el celular, el problema es en qué prioridad tú tienes ese equipo, que ya le está solucionando casi todas las dificultades. El día que el celular nos dé para comer y nos ayude a hacer comida, ese día será magnífico, ese día. Pero no, conozco personas que estuve en una iglesia donde había una familia que literalmente no tenía para una libra de arroz, pero sus hijos sí andaban con tablets y con celulares, no flechitas, celulares de 1 millón de pesos, de 800, el más barato de 500,000 pesos. Y uno dice, ¿cómo puede existir esas desigualdades tan terribles? ¿Sí? Se volvió un ídolo, una cosa terrible. ¿Cuáles son los ídolos hoy en día? Quizá la televisión. Tú pasas mucho tiempo pegado a las novelas, a la televisión, un ídolo. ¿Qué otra cosa puede ser hoy en día también un ídolo? El deporte. El deporte es saludable, el deporte es sano, pero cuando se vuelve una obsesión, se vuelve un ídolo. La belleza física. Nosotros tenemos que cuidar nuestra apariencia. Nosotros tenemos que cuidar nuestras fachas, como dicen en el Wii. Pero cuando nosotros vamos al extremo, se vuelve ¿qué? Un problema. Conocí también una hermana en algún lugar de La Mancha, para no tener problemas, cuyo salario era como cerca de 4 millones de pesos. Y ella decía que no le alcanzaba. ¿Sabe por qué? Porque está la crema del pelo, la crema del cutis cabelludo, la crema de la oreja, la crema de la nariz, la crema de la boca, la crema del pecho, la crema del abdomen, la crema de las piernas, la crema. Y si uno se ponía a llevarle eso no hace para más, claro. Y son cremas de casas finísimas. Se volvió un ídolo. Idolatría se llama la corpolatría. ¿El culto a qué? Al cuerpo. Tengamos mucho cuidado. Y yo creo que en estos días, donde la economía se tiende a poner difícil, creo que los que están sufriendo son esos ídolos, porque realmente lo que resulte es para lo que hoy en estos días caiga en nuestras manos. Realmente tenemos que ahorrarlo. ¿Para qué? Para la comida. Mire cómo están pasando las cosas. La pornografía. Quizás en tu casa hay elementos pornográficos. Aunque lamentablemente hoy nuestros hijos tengan la pornografía a un clic de mouse. No obstante, es importante que tú como padre vigiles qué ven tus hijos allá en tu casa cuando te encierran. Quizás dicen, dejemos a este chico ahora para que deje vivir, dejémoslo, entonces démosle todos los juguetes y que se encierre en un cuarto. Qué tristeza. Por mucho que tú digas, lo curo, si tú no tomas una medida, tu hijo se está pervirtiendo en tu propia sala o en tu propia habitación. Terrible. Elementos pornográficos, revistas y muchas otras cosas que dañarán la mente y dispondrán los hijos a una sexualidad prematura. Y todas estas cosas a las cuales nosotros, y como iglesia que está en tu casa, debemos renunciar. Yo quiero decirle, mis queridos hermanos, en esta hora, allí en tu casa, quizás usted diga, bueno, este encierro, ¿qué propósito Dios tiene? Ya le he dicho. Propósito número 1, Dios quiere que restaure su hogar. Amén. El otro día estaba mirando un meme. Un niño estaba diciendo gracias coronavirus, porque desde que usted llegó, yo he vuelto a ver a mi papá en la casa. Porque el papá salía como a las 5 de la mañana y el niño estaba dormido. Y llegaba a las 10 de la noche y el niño ya estaba, ¿qué? Dormido. Conclusión, no veía nunca a tu papá.
Estas son oportunidades únicas y exclusivas que da la vida para que se fortalezca la iglesia que está en tu casa. Yo quiero finalizar diciendo todo lo que puede pasar y lo que pasó en casas según la palabra de Dios. Tengo lo primero. En primer lugar, dice la palabra de Dios, Dios está muy interesado en construir tu casa. Si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127:1. Número 2. Dios quiere que construyamos la casa en la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Nuestra casa es la familia, estamos. Y Dios quiere que se construya sobre la roca. Construir la casa sobre la roca es construir la familia en base a los preceptos y en base a la palabra de Dios. Recuerde que el Señor dijo, cualquiera que oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la roca. El hacer caso a filosofías humanas y no a la Biblia es construir la casa sobre la arena. Y estamos en la época más propicia, mis queridos padres de familia, estamos en la época más propicia para poder construir nuestra casa sobre la roca y poder sembrar los principios de la palabra de Dios y repetir las palabras de Dios también en nuestra casa. La Biblia dice que no solamente en nuestra casa, sino andando por el camino. Ahora que no podemos salir, hagámoslo en la casa. Hagámoslo en la casa. Número 3. Dios quiere que toda casa se salve. Hechos capítulo 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Está hablando de la salvación de tu casa, es decir, los miembros de toda una familia. ¡Qué bendición! Número 4. Dios quiere intimidad con Él en nuestra casa. Nunca había tenido tanto sentido para mí lo que dice Mateo 6:6. Léalo, por favor. Quiero leerlo mejor. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios quiere intimidad con Él. ¿Cerrada qué? La puerta. Pues bien, ahora hasta nos están obligando que mantengamos la puerta cerrada. Ya están diciendo por ahí que no salgamos ni siquiera al andén de nuestra casa. ¿No es esto lo que tenemos que a veces obedecer por las malas? Dios quiere intimidad. El salmista dijo, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Número 5. Dios quiere protegernos dentro de nuestra casa. Dios quiere protegernos en nuestra casa. Estos días este texto nos lo han mandado por las redes sociales. Lo he visto una y otra vez y lo vamos a decir una vez más. Dice Isaías 26:20, anda pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, un tanto en que pasa la indignación. Esto me lleva a mí el cuadro cuando el pueblo de Israel esa noche no podía salir porque estaba la señal de la sangre de Cristo en la puerta. Y si algún israelita salía de su casa y decía, ¿yo por qué tengo que estar aquí? Yo me voy para la calle, y se salía de su casa que estaba bajo la señal de la sangre de Cristo, ¿qué le pasaba a ese israelita? Lo mataba el ángel de la muerte. Ve cómo tiene sentido esto. El Señor quiere protegernos. Entonces no tome usted, hermano, esta cuarentena como una represalia, como una obligación, como una cosa terrible. No lo tome así. Tómelo por el lado amable, tómelo como una forma de proteger tu casa y tu familia. Recuerde entonces Isaías 26:20. Número 6. Dios multiplicó el aceite de una viuda que estaba en bancarrota. En Segunda de Reyes capítulo 4 y los versos 4 al 5. Mire lo que dice la palabra de Dios.
entra luego y enciérrate tú y tus hijos en tu casa y echa en todas las vasijas. Y cuando una de ellas se llene, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Mira qué milagro tan maravilloso se dio. ¿Dónde? ¿En una qué? En una casa. En una casa se multiplicó el aceite, que es símbolo de la provisión, que es símbolo de la remesa, que es símbolo de la provisión que Dios tiene para que podamos subsistir estos días. Allí Dios quiere glorificarte en tu casa en estos días de una manera poderosa. Número 7. El derramamiento del Espíritu Santo sobre los judíos en Jerusalén se dio en una casa. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dígale ahí donde se encuentra: yo quiero, Espíritu Santo, que llenes mi casa. Amén. Dígale: Espíritu Santo, yo quiero que llenes mi casa, que llenes mi vida, que llenes mi esposa, que llenes mis hijos. Llena mi casa, Señor. Pero es más, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles también se dio en una casa, en la casa de un romano llamado Cornelio. Estoy hablando de Hechos capítulo 10 y los versos 27 al 30. Dice de la siguiente manera: y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras yo oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Hechos 10, 27 y también el verso 30. El Espíritu Santo se derrama en la casa de un pagano llamado Cornelio. Las cosas que Dios puede hacer en casa son sorprendentes. Créame que cuando yo estaba preparando este estudio, yo decía: uy, Señor, esto me saca a mí de la religiosidad. Si la cuarentena se prolonga o qué sé yo, o no podemos volver a reunirnos, entonces la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿La iglesia se acaba? No, la iglesia no se acaba porque es de Cristo. Es bien interesante esto. Jesús sanaba, número 9. Jesús sanaba y salvaba muchas veces en casa, es decir, ministraba en casas. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba ¿dónde? En casa. Y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Marcos 2:1 y el verso 11. Jesús sana al paralítico que era cargado por 4 en una casa y lo manda ¿para dónde? Mire que yo nunca había tenido tanto sentido como ahora. Porque es que las cosas tienen que pasar para que la palabra cobre sentido. ¿Y lo manda para dónde? Para la casa. El Señor le dijo: sálese y váyase y párese allá en un estadio y haga una campaña, invite, diga que Cristo sana. No, vaya primero ¿dónde? A tu casa. Es que Dios comenzó siempre con una familia. Recuerde que Dios comenzó con la familia de Abraham, de Isaac y ¿de qué? Y de Jacob. Dios le encanta trabajar y ministrar y comenzar en casas. Número 10. Las primeras iglesias funcionaban en las casas. Tengo los siguientes textos. Dice, por ejemplo, Romanos 16:5. Salúdeme también a la iglesia de tu casa. Salude a Epeneto. Bueno, un hermoso nombre para bautizar a alguien por ahí. Amado mío, que es el primer fruto en Acaya para Cristo. Romanos 16:5. Colosenses 4:15, salúdeme a los hermanos que están en la Odisea y salúdeme a la señora Ninfas y a la iglesia que está en tu casa. Note dónde se reunían. ¿Por qué los judíos no se podían reunir en Jerusalén? Porque en el templo de Jerusalén, porque era el templo de los judíos para la ley. Y los judíos ya no estaban bajo ¿qué? Bajo la ley, sino los cristianos eran vistos como una secta, eran perseguidos por los judíos judaizantes, los seguidores de la ley de Moisés. Ellos no podían reunirse ni mucho menos hacer un templo y decir: en este templo se reúnen los seguidores de Jesús. No, a ellos les tocó reunirse ¿en dónde? En las casas. ¿Cuándo volvieron los cristianos a reunirse en templos? Después del edicto de Constantino, en el año 313 y por allá en el año 400 comenzaron a edificar templos. Y cuando se comenzó a edificar templos, la gente se volvió religiosa.
La gente ya no le importa ni las casas, sino ir y estar un domingo en una iglesia y seguir el resto de semana por lo mismo. Esa es una situación. Mis queridos hermanos, las primeras iglesias funcionaban en su casa y estoy saludando a la iglesia que está en tu casa. Esta casa donde tú estás reunido es tu iglesia, bendígala con tu iglesia. En esa casa tú eres el sacerdote, en esa casa tú eres el pastor, en esa iglesia manda usted. Por ejemplo, en mi casa yo soy el que mando, la mano al bolsillo cada rato. Bueno, seguimos y quiero finalizar diciendo algo. Cuando los hombres no quieren escuchar la palabra de Dios, Dios encierra a sus profetas y los hace mudos. Ese caso le sucedió al profeta Ezequiel en el capítulo 3 y los versos 24 al 26. Y cuando los hombres no quieren escuchar la palabra de Dios, Dios encierra a sus profetas y los hace mudos. Dice Ezequiel 3, 24 al 26. Entonces entró el Espíritu en mí, dice Ezequiel, y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Óyase bien, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. La rebeldía del pueblo de Israel hizo que finalmente Dios enmudeciera al profeta Ezequiel. Y no solamente enmudeció, sino que lo reclinó en una casa. Un profeta mudo, maniatado. Hermanos, ¿qué más? Dios diciendo: ya he predicado, ya he dicho lo que tengo que decir por este profeta, ya no le voy a repetir más. Tremendo lo que está sucediendo. ¿No será que en estos últimos tiempos el juicio de Dios sobre los que ya han escuchado la palabra de Dios? Si en este momento no podemos hacer actividades a campo abierto, si en este momento no podemos arrendar un coliseo, un estadio para predicar la palabra de Dios, ¿no será que Dios le está diciendo a esta humanidad: son rebeldes y ya han escuchado a diestra y siniestra la palabra de Dios? Ahora los cristianos van a estar encerrados porque van a consagrar y van a preparar sus familias para el arrebatamiento. Yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿cómo anda tu familia? ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? Padre, madre que me escucha, ¿tus hijos son salvos? ¿Tus hijos son salvos? ¿O tú vienes a la iglesia con mucha afán y mucha carrera, mientras tus hijos se pierden en tu propia casa? Tus hijos son salvos. Dios quiere que prepares tu familia, porque lo peor que nos puede pasar es nosotros tratando de que otras personas se salven y nuestros hijos y nuestra familia se está perdiendo en nuestra casa. Es tu primer campo misionero, mi querido hermano, mi querido amigo. Haga esta reflexión en esta hora. Dios quiere que tu casa, Dios quiere que tu familia sea salva. Y por eso Dios te ha dicho estos días: dedícate a tu familia. Créame que no es fácil estar con ellos, porque ellos tienen hábitos distintos a nosotros los mayores. A ellos les gusta acostarse en la medianoche, a nosotros nos gusta acostarnos más temprano. Y es una lucha, es una dificultad, no es fácil. Los considero, mis queridos papás, pero déjenme decirle que vale la pena. Vale la pena de que tú prepares tu familia y levantes un altar en tu casa. Había una pregunta que yo me hacía y es: ¿será que los deleites del cielo son los mismos sabiendo que tu hijo está ardiendo en el infierno? Es una pregunta que te hago. ¿Será que la alegría y el goce del cielo es igual sabiendo que tu ser querido, como tu hijo salido de sus entrañas, está ardiendo en el mismo infierno? Esa pregunta me la hice por muchos años. Pero luego un gran hombre de Dios me aclaró algo. Y es que cuando estemos en el cielo, Dios nos quita ese chip del recuerdo y ya no vamos a recordar lo de la tierra. Ya no vamos a recordar esas penas que tuvimos en la tierra, porque ahora solamente tenemos tiempo y memoria para Dios y para Él. Afortunadamente creo que eso va a suceder. Pero sea que tengas memoria de tus hijos allá en el cielo o no lo tenga de igual manera,
tus hijos estarán en condenación. Quiero que inclines tu rostro ahí donde te encuentras y hagas una oración. Quiero que te rodeen, quiero que tú tienes la oportunidad de tener al lado tus hijos. Afortunadamente, nuestros hijos y nuestra esposa son los únicos que podemos abrazar todavía. Abrázalos en esta hora, únete y dígale: Señor, en esta hora yo imploro la bendición para mi casa. Declaro con Josué que mi casa y yo serviremos al Señor. Declaro la promesa de Romanos 16 que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Declaro que será salva mi familia. Pero ayúdame, Señor, a conducirlos. Ayúdame a dedicar este tiempo a estar con ellos. Ayúdame a aprovechar este tiempo para dialogar, para ministrarlos, para bendecirlos, para animarlos a que busquen de Dios y que sean salvos. Señor amado, tú amas tanto nuestra familia que quieres salvar las familias. Padre, en esta hora el Señor dijo por boca del profeta Malaquías: he aquí vienen tiempos, dice el Señor, en el cual haré volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Padre de la gloria, es la oportunidad maravillosa para que tú abraces a tu hijo, le perdones y le pidas perdón por las malas expresiones. Hijo, tú que has sido duro con tu padre, con tu madre, es la oportunidad para que abrace a tu madre allí en estos días y le diga: mamá, no estoy de acuerdo con todo lo que dice y lo que hace, pero una cosa sé, que te amo, te bendigo y que todo lo que hace lo hace porque me quieres y me amas. Porque muchas veces, si los padres nos equivocamos, es en aras de que a nuestros hijos les vaya bien. No hay malas intenciones. Cuando los padres a veces somos intensos, es porque amamos a nuestros hijos y queremos que a ellos les vaya bonito, que a ella les vaya bien. Gracias, Padre. En esta hora ruego que si alguien está enfermo allí en casa, yo pueda decir lo que dijo el centurión romano: porque una palabra tuya bastará para sanar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que pongas tu mano. Si hay algún miembro de tu familia que está enfermo, quiero que te acerques a él y pongas tu mano. Porque en estos días no nos dejan ya ni poner las manos sobre las personas, pero tú puedes poner tu mano sobre tu esposa, sobre tus hijos, los puedes tocar, los puedes abrazar. Pon tu mano sobre tu hijo, sobre la persona que está enferma. Padre, en el nombre de Jesús, ordeno a ese dolor, ordeno a esa enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús. Declaro que por la llaga de Cristo, mi hijo, mi esposa es sana de esa enfermedad. Dolor inmundo fuera, fuera en el nombre de Jesús. Trae sanidad y medicina. Yo me tomo la medicina del cielo. Y una vez más declaro el poder de la sangre de Cristo en el dintel de mi puerta, de mi casa. Y una vez más declaro la palabra: ni plaga tocará mi casa. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Bien, mis amados, a eso le damos al Señor un aplauso a esa palabra. Bueno, los anuncios los vamos a transmitir por WhatsApp, por el interno mejor. Sabemos que esto es algo que lo están mirando hasta en Estados Unidos algunos. Entonces, por favor, los anuncios, lo que tiene que ver con cómo hacer llegar las contribuciones y todo esto, te lo vamos a pasar por vía WhatsApp, entonces, en esta hora. ¿Qué les digo, mis amados? Animarles para que se siga la oración Amanecer con Dios 5 AM. Lo puedes hacer desde tu casa. O también puedes venir acá. No creo que haya dificultad. Si tú vives cerca de la iglesia, del templo, lo que se está evitando es que haya conglomeración, es decir, muchas personas a la vez, pero 2, 3 personas no generan una dificultad. Entonces, para que podamos venir también a este lugar.
Y les estamos animando para que el próximo martes, también a partir de las 7, usted se pueda conectar y nos pueda ver en la transmisión del culto de oración y puedas escribirnos al WhatsApp las peticiones y las rogativas que tú tengas, las pueda enviar también vía WhatsApp y que podamos también nosotros estar orando por ustedes en sus casas, en su familia. Yo solamente los bendigo y deseo que el Señor continúe trayendo su gracia, su poder y su misericordia desde ahora y para siempre. Y la iglesia virtual y la iglesia de la casa dice amén y amén. Gloria a Dios.